Buenas tardes amigos de Facebook, tenemos el agrado de otra vez estar con ustedes, amigos y hermanos. El que tiene oído para oír, que oiga lo que dice el Señor. El sembrador salió a sembrar. Aquí la semilla que el Señor nos dio, que es su palabra, que es viva y eficaz. Hoy el tema es Jesús, ¿es Dios? ¿Por qué este tema? Es central saber quién es Jesús. Porque hay muchos Jesús dando vuelta, pero para la salvación, ¿por qué es tan importante saber quién es Jesús? Porque de esta doctrina y su cruz, su sacrificio en la cruz, eh, depende la salvación. Por eso tenemos que hacer un estudio bíblico y leyendo y estudiando y buscando versículos encontramos muchísimos. Quiere decir, casi como hemos dicho anteriormente, que donde hay tantos versículos marcados por Dios en su palabra, es porque es un tema muy relevante para la salvación. Mando un saludo a todas las iglesias, a todos los amigos y hermanos que están escuchando. Vamos a empezar como siempre con una alabanza y el tema Juan 17, por ejemplo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es un salmo que el Señor oró antes de ser crucificado. Es muy importante porque nos dejó la esencia misma de la obra de Dios que habría de culminar con la resurrección del Hijo, y ahí, a partir de ahí, cuando Él subiese al cielo y descendería el Espíritu Santo, y la iglesia se conformaría a través de sus discípulos. El que es hijo de Dios es discípulo de Dios. Somos discípulos del Señor, acuérdense. Aprendemos y imitamos y guardamos su palabra y sus mandamientos. Si guardareis mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, dice. Y las palabras de Dios nos liberta, es libertad, la libertad de ser cautivos del pecado. Nos llevó de la muerte a la vida eterna por intermedio de su palabra, que nos abrió los ojos del entendimiento, y arrepentidos nosotros y sabiendo que sin Él nosotros no podemos ser salvos. Por lo tanto, he ahí la central cuestión de saber si Jesús es Dios. Jesús, a vos te digo y te pregunto, si tenés alguna opinión o algo, ponelo en los comentarios. No hay ningún problema, no hacemos acepción de personas, estamos estudiando y siempre apoyándonos con su palabra. Por eso vamos a tratar de empezar a hablar del tema. Primero que nada, tenemos que saber esta cuestión. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Jesús es Dios? Es Dios, y dentro de eso, como había hablado con mi esposa, ella había buscado, y hay atributos también que marcan los indicios de quién es Cristo realmente. Bueno, a medida que vamos leyendo la palabra, vamos a ir reflexionando eh, respecto de esto que le había dicho. Y vamos a tomar dos pasajes. Vamos a tomar Marcos 2.5, 2 del 5 al 7. Con respecto al paralítico, dice que fue que Dios Jesucristo lo levantó. ¿Sí? Eso está en Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 7. También otros pasajes donde habla, por ejemplo, Jesús calma la tormenta, ¿sí? En Marcos 4:35, Lucas 8:22 al 25, y el endemoniado de Gadareno. Vamos a hacer una referencia de esos pasajes para hablar del tema, entre otros versículos. Vamos a empezar, como siempre, con una alabanza, la alabanza del Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo es el reino y el poder. Sí, amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Que tuyo es el reino, la gloria y el poder. Jesucristo. Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Jesucristo. Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Bueno, es un placer estar de nuevo, hoy domingo, día del Señor. Todos los días son días del Señor, de lunes a lunes. Así que hoy muchos en el planeta, piensen en esto, alrededor del mundo están adorando a Dios y nombrando el nombre sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Por eso es tan importante investigar de este nombre, de quién es, porque si la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, tenemos la obligación y la necesidad sobre todo para ver si estamos en la sana doctrina. Porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, porque Jesucristo es Dios, es la pregunta, ¿sí? Vamos a ver si Jesucristo es Dios, porque algunas religiones dicen que Jesucristo no es Dios, que es un ángel, otros tienen una estampita y o una imagen de talla, y hay muchos Jesucristos nuevos, hay muchas religiones nuevas, falsos Cristos, ¿sí? Por eso tenemos que tener esa sapiencia que te da el Espíritu Santo para conocer al verdadero, ¿sí? Pidámosle a Dios sabiduría porque este tema es central. Vamos a empezar entonces, a ver si voy a empezar leyéndoles
Vamos a empezar. Si tenés una Biblia en la mano, por favor, tenela en la mano. Trae una Biblia, trae y lee con nosotros. Eh, Esto es un estudio en vivo. Vamos a pedirle que siempre tengan preparada la Biblia en la mano para corroborar y para, si tenemos algún error o algo, por favor, hacémelo notar en los comentarios. Y si aportás, mejor, porque sabes que si aportás, aportás para aquellos que son incrédulos. Y es una mutua edificación. Eso es el amor que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu, derramando en nuestro corazón la edificación, la mutua edificación de la iglesia. Así que si sos parte de la iglesia de Cristo, estás totalmente en libertad para aportar con versículos bíblicos respecto del tema, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces vamos a Mateo 8, versículo 24 al 34, dice, estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos en la barca, ¿no? Y dice, Mateo 8, 24 al 24, 34. 23 al 34, voy a empezar del 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Fíjense que estos discípulos de Jesucristo eran judíos y conocían la Torá, conocían la ley, y se preguntaron, ¿quién es este que hasta el mar le obedecen? Bueno, seguimos con la pregunta, ¿es Jesús Dios? Vamos a ir encontrando indicios y evidencias de realmente quién es Jesús, ¿no? Y ya más o menos vamos entrando en el tema y dándonos cuenta de que acá hay algo que no cierra, según los discípulos que estaban en la barca, que primero estaban con mucho temor de morir, pero cuando el Señor reprendió las olas al viento, le dijo, en otra parte dice, enmudece, le dice al viento, y el viento se calmó, y temieron en gran manera al ver que él tenía ese poder. Entonces, ¿qué pasó? Se preguntaron, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Temieron, pasaron de tener miedo a morir, de temer al que tenían delante, porque ellos eran judíos y sabían que uno de los atributos de Dios era calmar las tempestades. Vamos para hacer una apoyatura bíblica al Salmo 107 en el Antiguo Testamento, y Jesús, estos judíos sabían que Dios tenía estos atributos. A ver, vamos a... voy a marcar acá para no perderme. Y voy a Salmo 107, versículos del 25 al 30. Dice, fíjense, dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespó sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan, dice, y titubean como ebrios, dice, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en sus angustias y los libra de sus aflicciones. Cambió la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y los guía al puerto que deseaban. El Señor, en el Antiguo Testamento, se marca que Jehová, está hablando de Jehová, o sea que este mismo Cristo que hizo apaciguar las ondas tenía el mismo poder, ¿sí? Sin hablar de todos los otros milagros de los cuales el Señor con su mano obró, por ejemplo, como en el anterior video de Juan 9, no en el anterior, uno que está más para atrás,
Juan 9, donde el Señor le devuelve la vista a un ciego de nacimiento. ¿Quién hace eso? Hoy por hoy la ciencia no lo ha logrado, pero el Señor lo hizo. Y en ese momento el ciego lo adoró cuando dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? ¿Que has visto? Ese, dice, o sea, yo soy, es uno de los nombres del Dios Todopoderoso, son uno de los atributos del Dios Todopoderoso, yo soy, el gran yo soy. Adoró, en este caso, el ciego. Y él no le dijo, no adores, porque adora a Dios, no, porque justamente porque él era Dios, lo permitió. ¿Sí? Vamos, entonces, esto es Salmo 107. Salmo 107, y volvemos. Fíjense cómo esta historia de la barca empezó a marcar a los discípulos de Cristo, pero aún así estaban como sus ojos vedados, porque cuando él mismo, el Señor, le había dicho, es necesario que padezca y sea entregado a los gentiles y perezca y resucite al tercer día, le estaba diciendo en la cara lo que iba a pasar, pero aún ellos estaban tan choqueados que no les entraba la palabra, no entendían que el Señor habría de morir y resucitar. Todo eso se fue dando de tal manera, los milagros de la multiplicación de los peces, de los panes, la devolución de la vista a los ciegos, ¿sí? ¿Vos qué tenés ahí para leer? Por ejemplo, ¿qué tenés? Isaías A 9:6. ver qué dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Eso. Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, eso es Isaías, ¿qué? 9, Isaías 9:6. 9:6. Bueno, ya en el Antiguo Testamento se iba perfilando quién es el Mesías, ¿sí? ¿Quién es el Hijo de Dios? Bueno, Que en ese vamos a momento no existía Dios, y estaba, sí, y le llama, sí, no existía y estaba profetizando claro, su estaba venida y profetizándolo. cómo habría de denominarse, o incluso hasta el día de hoy hay muchos creyentes que tienen duda de que Jesús es Dios, por eso pongo Jesús es Dios. Bueno, sigamos avanzando para llegar a una conclusión. La conclusión la llegamos por intermedio de la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchísimo. Lo que estamos apartando acá de las porciones, de la porción y de los pasajes, son un porcentaje bajo. Hay muchísimo más, porque el estudio bíblico que se puede hacer de esto es más profundo, más trascendente para comprender, eh, eh, por ejemplo, la omnipresencia. ¿Jesús puede ser Padre e Hijo? Pregunto, ¿Hijo y Padre y Espíritu Santo? O sea, por lo tanto, es posible que Jesús sea Dios y el Espíritu Santo también sea Dios. Algunos hablan de la Trinidad, pero en realidad yo creo que Jesús es uno manifestado en tres personas, como le dicen algunos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es el Dios único que puede ser omnipresente. A ver la definición ¿tenés la definición de omnipresente? A ver si la tengo yo acá, donde la escribí. La omnipresente, que está presente en todos los lugares al mismo tiempo, y es una cualidad solo de Dios. La omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Pero acá específicamente se puede o no demostrar que Jesús es Dios. Seguimos con la pregunta. En algún momento esta pregunta ya va a ser tan obvia que van a tener que afirmar aquellos que dicen que Jesús no es Dios, porque esas doctrinas son falsas doctrinas. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Ojo con algunas religiones, que no todos los caminos van a Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y hay un solo nombre al cual tenemos que honrar, porque en el Salmo 2 dice, honra al Hijo para que no se enoje. O sea, lean el Salmo 2, donde está el Dios Todopoderoso marcado y también está marcado su Hijo, ¿sí? Que en este caso es el Mesías que habría de venir. Bueno, entonces vamos entonces a Mateo 8:24, ya estuve, está. Y otra porción que quería marcar, que es a continuación de la barca de Cristo,
es el endemoniado de Gadareno. Por ejemplo, cuando leemos en la Biblia, vemos que cuando el Señor iba moviéndose en diferentes ámbitos, empezando su ministerio, los que lo reconocían muy rápido, ¿saben quién eran? Los demonios. Los demonios enseguida gritaban y el Señor los reprendía para que callasen, porque aún no era momento de ir al grano y decir que Jesucristo es el enviado, el Hijo de Dios. Porque en ese tiempo era peligroso decir eso porque era una ofensa a los judíos, una ofensa a los fariseos, a los maestros de la ley, el cual tomaban a todo el que se hacía igual a Dios, lo apedreaban hasta la muerte, ¿sí? Bueno, entonces, porque era la ley de Moisés, ¿no? Pero bueno, el Señor habló en parábolas y en códigos para que el que le amase lo siguiese y supiese más de su intimidad y de su verdad, la verdad que habría de cambiar el mundo entero. Entonces tenemos los endemoniados gadarenos, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salen de los sepulcros, dice, feroces en gran manera, que tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y claman diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Dice, y estaba diciendo, y estaban pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y el demonio, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo la ciudad, contaron todas las cosas y los que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando le vieron y le rogaron que se fuese de sus contornos. Acá en este pasaje quería marcar que acá más que nada se habla, o si uno, hay muchas formas de analizar esto de varias aristas, pero sobre todo de que acá marca el poder de Dios, el poder de Dios en Cristo. El Señor Jesucristo tenía el poder de echar fuera demonios. Y estos demonios gadarenos estaban poseídos por legiones de demonios. ¿Qué quiere decir? 2000 demonios los poseían, por eso todos esos demonios le pidieron ir a un hato de cerdos, que eran más, tendrían que ser 2000 cerdos o más. Entonces muestra la misericordia y el poder de Jesucristo, ¿sí? Que lo que hacía conforme a la voluntad de Dios, que es liberar, restaurar y sanar a estas personas. Pero la ciudad prefirió que se retirara de sus contornos porque afectaba a su economía. Los cerdos eran la economía de ese lugar. Entonces estaba en la disyuntiva de perder todo y recibir a Cristo, porque el Señor siempre fue así. Él es absoluto, no es relativo. Él viene a traer la espada que divide el bien del mal, la mentira de la verdad, el poder de Dios del poder de Satanás. Y estos demonios salieron, porque ellos en realidad no hay que tomarlos como que no tienen un hogar pobre y que fueron sacados de sus hogares, sino que ellos tienen esa malignidad, como decía un autor que había leído, tienen una malignidad y necesitan siempre arruinar la vida de un ser. No es que quieren ir, no tienen, vos los echás de la casa y pobrecitos no tienen dónde ir. Ellos pidieron siempre salir, que no le estaban negociando con él, sino que le estaban pidiendo, porque sabían que él era Dios. Tú eres el Hijo de Dios, la deidad de Dios. Él era Dios hecho carne. El Señor se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito, el único Hijo de Dios. Él era superior a los ángeles. Adoren, dice en Hebreos, dice, adórenle los ángeles, todos los ángeles.
pero ¿a quién? ¿Por qué adoraron a Jesucristo los ángeles? Porque él era un ángel más, como dicen los testigos de Jehová. No, él era Dios, por eso, porque solo a Dios adorarás, a otro no se adora. ¿Sí? El mismo Cristo le dijo a Satán, dice, porque Satán le había tentado, si te arrodillares y me adoraras, todo eso te pertenecerá, todo el mundo será tuyo. Dice, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Dios adorarás. Ahí está la clave, que siendo hombre, el Señor Jesucristo nos mostró a través de muchos versículos, ¿sí? Su deidad. Y estando en la tierra se hizo hijo, ¿sí? Estando en la tierra, Él tiene la omnipresencia de poder ser hijo y ser padre a la vez y estar en diferentes lugares a la vez. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Hace milagros que ni siquiera la ciencia hoy puede imitar. Devolver vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, curar muchas enfermedades y sobre todo salvar el alma, que solo Cristo, el Cordero de Dios, puede realizar, que con su gran poder investido desde lo alto, que es el Padre, y a través de su Santo Espíritu lo conocemos más profundamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Y cómo sucede eso? Leyendo la Biblia, también se lo conoce mucho más a través de su Santo Espíritu, porque Él derrama en nuestra mente la renovación de nuestra mente para que podamos esclarecer y que se caiga el velo que tenemos todo lo que no conocen a Cristo. Hoy que vos estás escuchando, el sembrador salió a sembrar y te estamos hablando del hermoso, el deseado de todas las naciones, del león de Judá, de aquel rey de reyes y señor de señores, el que era, el que es y el que habrá de venir. Eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquel que murió en la cruz por nosotros, aquel que fue desechado, varón experimentado en quebranto, nuestro amado Señor. Él es la luz, yo soy la luz del mundo, dice la palabra. El Señor habla del gran yo soy. Él se fue manifestando a aquellos que le amaban, ¿sí? En forma íntima. Él siempre salía, en el caso en la barca, tomó la barca porque él estaba cansado, porque había multiplicado los panes, había predicado, y se fue y se quedó dormido, igual que Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás también se había quedado dormido en la barca cuando se había levantado la tempestad? Y el que levantó la tempestad era Jehová de los ejércitos. Y como dice en Salmo 107, él también levanta la tempestad, pero también la calma. ¿Quién la calmó en el caso de Marcos 8:24 porque ahí calmó el Señor la tempestad, porque dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor siempre nos pide fe, porque esa es la salvación, la fe en su sangre, porque creímos, por lo tanto hablamos. Hoy te estamos predicando, el sembrador salió a sembrar la palabra preciosa que trae vida para todo que en él cree. Por eso, si tenés oído para oír, o escuchá lo que te decimos a vos. Esta es una predicación callejera, por decirlo así. Esta también es una exhortación a los hermanos, para que agarremos la Biblia y volvamos a leer la palabra en las iglesias y a discipular en las iglesias, en tu casa, con tus hijos, para que tus hijos, el diablo no los engañe y no los lleve a la droga, a la perdición, a la fornicación, a la pornografía, a la inmundicia, y que no se contaminen con el mundo, porque el Señor vino a rescatarnos de este mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Así que bueno, sigamos entonces. A ver, ¿qué tenés, Neri? Otro versículo más, por favor, que tengas a mano. Por favor, Vamos así, en ese orden. Tengo Isaías 44:6. Sí. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Sí. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Bueno, acá Jesucristo, Dios, Jehová, dice, fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿por qué se le nombra en Isaías
el 9:6, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué? Porque, o sea, se contradice la palabra, fuera de mí no hay Dios. Dice, y a otro no daré mi gloria, dice en otra parte. Y en Apocalipsis habla, Apocalipsis 6 me parece, después lo voy a buscar bien, habla de que dice, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea al que está sentado en el trono y al Cordero. Toda la gloria y la alabanza, y a otros no daré mi gloria. Por lo tanto, tenemos una contradicción acá, ¿no es cierto? A primera de cambio lo que vemos, ¿sí? Pero no es así, porque inferimos, mediante las evidencias que tenemos, de que Jesús es Dios. Hasta ahora abogamos en este sentido y seguimos. Tenemos, ¿qué más tenés ahí? Mientras yo busco Marcos 4:35. Marcos 4:35. Lucas 7, 48, ¿Lo lees, por favor? 49. Dice, Marcos y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. sí. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Amén. A ver. Pero él dijo a la mujer, tu Sí. fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, los judíos sabían que el único que podía perdonar pecados era Jehová de los ejércitos. Por eso se hicieron esa pregunta con respecto, ¿por qué el Señor le dice, tus pecados te son perdonados? ¿Eh? Vamos viendo más evidencias. Y acá, por ejemplo, en la barca, después de que el Señor paró la tempestad, calmó, en otra versión, en San Marcos 4, versículo 40, dice, y le dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué así estás amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Es tremendo el poder de Dios. Salmo, ese es Marcos. Y vamos a seguir avanzando. Mateo 1:23 dice. 1:23 dice. Mateo 1:23, ya les digo. 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Fíjense esta particularidad, ¿no? Del nombre que está acá en Mateo 1:23. Mateo 1:23, Dios con nosotros. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a Mateo 8:24-34, creo que ya lo leí. Este ya lo leí, sí. ¿Te leo Juan 8:58? Sí, dale. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Exacto. Y eso iba dándole mucha ira a los judíos y a los doctores de la ley, porque era para ellos una ofensa, porque el único que era Dios, como habíamos leído en Isaías, es Jehová de los ejércitos para ellos. Por lo tanto, lo veían a Jesucristo como un blasfemo, ¿sí? Y querían matarlo. Iban teniendo bronca, cada vez más y más bronca contra él, ¿no? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Le dice, porque no tienes ni siquiera 50 años y dices que conoces a Abraham, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy el gran yo soy. Bueno, Juan 1, del 1 al 19, voy a leerle esta porción que dice, Juan 1, del 1 dice, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice. Entonces también en versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este verbo era Dios. Este verbo, el Señor crea con su boca, dice, hágase la luz se hace. El Señor es creador, el Todopoderoso. Hablamos del Todopoderoso. En el Antiguo Testamento están todas esas cualidades que Cristo tenía, ¿sí? Esas, como decís vos, esos atributos de Dios, ¿no? Esa cualidad de Dios, todo lo que el Señor podía hacer, solo Dios lo podía hacer, hasta perdonar pecados, Cristo lo hacía igual. Pero Él era llamado Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque no era momento todavía para que para nosotros esta revelación es progresiva, porque conoces a Cristo, sos salvo, santificado por su sangre, su sacrificio, y después viene el discipulado, viene la renovación de tu entendimiento a través de su palabra y su Santo Espíritu en la iglesia. Y esta progresión va hasta que tomes a ser la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero tenés que leer y tenés que instruirte y guardar sus mandamientos, porque fuera de mí, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos los pámpanos, o sea, los racimos de uva. Jesucristo es la vid, la planta. Si nosotros nos separamos de la vid, si nosotros no estamos insertos en esta vid, en esta planta de uva, nosotros no podemos vivir, no podemos tener vida eterna si no estamos con Cristo. Y Cristo es importante conocerlo porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien es enviado. El único Dios, Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento y Jehová de los ejércitos es Hijo en el Nuevo Testamento. El Padre está en los cielos, el Hijo estaba en ese momento en la tierra y el Espíritu Santo está ahora en la tierra y Cristo está a la diestra de Dios Padre porque resucitó. Y este sacrificio y esta resurrección y esta fe en este evangelio que le predicamos significan para tu alma vida eterna, porque la ira de Dios viene sobre todo aquel que no cree en Jesucristo, porque el que no cree ya ha sido condenado. Te invitamos que abras tu oído, porque el oír viene por la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver ahora. Vamos a continuar entonces. Sí, ¿qué tenés ahí? No sé, tenía Juan 20:28, es... Sí, decilo, por favor. Habla de cuando Tomás lo vio el Señor después que resucitó, que no creía que él había resucitado, o sea, y el Señor le pide que le toque las llagas, las heridas. Sí. Dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, en realidad para él fue algo que no lo podía creer, que tiene que ver con los atributos del Señor, porque él es como que recién estaba conociendo todo lo que el Señor había dicho. Tomás necesitaba tocar para poder creer. Claro, y le dijo, ¿cómo le dijo? Porque era judío, Y era el incrédulo, Jesús tenía le que ver, dijo, sí, ¿qué le dijo? Jesús le dijo en Juan 20:29, ¿por qué me has visto, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Claro, exacto. Por eso hay que creer que le hay. ¿Qué le dijo? Dios mío y Señor mío, le dijo. Ahí está otra. Señor mío y Dios mío. Claro, ahí está la clave de quién era Jesús. 10:33 ahora, a ver. 10:33 dice, y 10:33 dice 24, al 33 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y conocéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Todas ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
qué hermosa esta parte, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y todas las, dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos, diciendo, no por obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tremendo. Acá muestra la clave de que esta confrontación entre ellos, que no conocían a Dios y tenían el corazón endurecido, y no creyeron en Jesús. Entonces lo consideraban blasfemo, pero Jesús era ni más ni menos que el Jehová de los ejércitos al cual ellos adoraban. Y lo tenían enfrente y no lo reconocieron porque su corazón estaba endurecido, lastimosamente. Por eso el Señor está ahora presente delante tuyo para decirte, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Abrí la puerta de tu corazón porque yo voy a salvarte, vengo a llamarte de la muerte a la vida eterna, por intermedio de la sangre y sacrificio de Jesucristo derramada para todo el que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a continuar entonces, nos quedan 20 minutos más o menos. Hay muchos versículos de los cuales no vamos a mencionar porque se nos hace largo. Dice, Cristo es la revelación del Padre. Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. El Señor es la gloria, es la luz gloriosa de Dios. Él se manifestó y se hizo carne, y nosotros podemos conocer al Padre a través de su Hijo. Él manifiesta al Padre por intermedio de sus obras. Por eso tenemos esa gracia de que Él es nuestro maestro, el que nos discipula, el que nos enseña sus mandamientos. El Señor nos dio, a través de su Santo Espíritu, no solo el conocimiento de la verdad, sino el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito, a su Hijo único, para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué versículo es? ¿cuál? Para que lo tengan en cuenta. El último que leíste. Eso está en Juan. En Juan. Sí. Cristo es la revelación del Padre. Dice que vive en luz inaccesible y que ningún hombre jamás vio. Dice, Cristo es la revelación del Padre de su carácter, su naturaleza. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Vamos a leer Efesios 1. ¿Tenés Efesios 1 por ahí? Vamos a leer Efesios 1. Mientras tanto le leo Juan 8, 58, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso ya había leído Gaby, que es Juan 8, 58. Sí, Efesios 1, ¿cuánto? Efesios 1 en adelante, léelo, por favor, fuerte. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Sí. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Sí, ¿qué más tenés? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, sí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, sí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Terminamos ahí. Lean Efesios, en Efesios al capítulo 1 en adelante, de cómo Jesús, Dios Todopoderoso le dio al Cristo todo este poder, al Cristo que estaba el Dios Padre hecho carne, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Cristo es Dios, Jesús es Dios. A la pregunta que habíamos hecho al principio respondemos, Jesús es Dios. Tengan en cuenta que Jesús es Dios porque así van a entender más quién es en quién hemos creído. Porque yo sé en quién he creído, dice Pablo. Así que tengan que saber, ustedes tienen que llegar a saber que Jesús es Dios, porque justamente Él es el que nos cubre, Él es el que nos consuela a través del Espíritu Santo, que también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Nos consuela, nos redarguye, eh, nos, nos da esa paz, nos da a través de su Santo Espíritu frutos, ¿sí? Por obedecerlo. La obediencia a su evangelio, a sus mandamientos, nos habrá de traer bendiciones, ¿sí? Y aún en las tribulaciones, el Señor nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a Marcos ahora. La historia, esta es la historia de un paralítico. Y vamos a ir terminando. Después, para ir terminando, tenemos, a ver, hay muchos versículos que quedaron afuera. Por esto, cuando la palabra habla de marca muchos versículos es porque es un tema muy importante, ¿sí? Muy importante, muy relevante, porque la salvación depende de conocer a Jesucristo, porque realmente que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tenemos que conocer al Señor profundamente a través de su palabra, para que no seamos engañados, porque hay muchas falsas doctrinas, hay religiones que no honran al Hijo porque dicen que son ángeles, que Jesús no es Dios. Tengan cuidado, amigos y hermanos, de las falsas doctrinas y las nuevas doctrinas. Jesús no es un empresario que te va a mejorar tu empresa. Ojo con las doctrinas de la prosperidad. Y Jesús no es un ministerio él no pertenece al ministerio de milagros ni de sanidad. El Señor vino a salvar tu alma, no tu cuerpo solamente. El Señor, si tiene misericordia, habrá de obrar un milagro en tu vida. Tenés que orar y pedirle un milagro, ¿sí? Pero a veces la voluntad de Dios no es el milagro, sino más bien es salvar tu alma, que es lo más importante, porque nuestro reino no es de este mundo. No es, porque la gloria del hombre es como la flor, dice, la gloria del hombre es como la hierba y su gloria como la flor de la hierba. En un día nace, crece y a la noche muere y es arrojada. Así también es nuestra gloria. Es pasajera. Nuestro lugar por este desierto del mundo, este mundo maligno, este mundo lleno de inmundicia, porque está totalmente en oscuridad. El Señor Jesucristo es nuestro pastor. Él nos lleva con su vara y su cayado. Él va delante nuestro, protegiendo a sus ovejas. Mis ovejas me conocen, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Vamos a continuar entonces con este. Vos podés leer, vos tenés ahí Marco 2 del 5 al 7. Sabiendo que solo Dios perdona los pecados, tengamos en cuenta este pasaje de la palabra. Dice Marcos 2 del 5 al 7. ¿Podés leerlo fuerte? Al ver Jesús la fe de ellos, Sí. dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Léelo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los Sí. cuales cavilaban en sus corazones. Sí. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, léelo al principio, a ver desde el título. Jesús recorre Sí. Galilea predicando. No, el paralítico, el que cura el paralítico. Es el 2, entonces, Sí. el 2. Sí. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días,
y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Fíjense, el Señor le dice, ¿cuál es la cuestión? La cuestión que le decían los judíos. Estaban ¿Qué allí, es más fácil decir? estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Bueno, ¿cómo continúa? Seguir leyéndolo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, Sí. que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: Sí. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Fíjense qué perfecto es este versículo para mí. Me encanta este pasaje, porque el Señor directamente muestra su inteligencia absoluta y su poder, el poder del cual Él dispone, que es el poder ni más ni menos de Dios. Porque un médico, díganle lo que es rehabilitar a una persona para levantarlo de una cama, lo que cuesta. Y el Señor, con su poder, lo levantó a este paralítico. Dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Dice, ¿por qué? Porque ¿quién es este que perdona pecados? Y fíjese lo que le contesta. ¿Qué es, según la pregunta va a vos, amigo, que escuchaste en Facebook. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Perdona, tus pecados te son perdonados o levanta tu lecho y anda. Humanamente hablando, ¿sí? ¿Qué es más fácil? Y bueno, la respuesta que yo siempre obtengo es, según la mayoría de la gente que se le pregunta, es tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué tus pecados te son perdonados? Más allá de que un hombre no perdona pecados según los judíos, ¿no? Según los religiosos. Porque es más fácil, porque decirle, le toma tu lecho y levántate, eso lo hace solo Dios, no lo hace un médico kinesiólogo en 2 minutos, no lo hace. De hecho, hay paralíticos que no pueden ser sanados, ¿sí? No pueden ser curados por la medicina normal del hombre tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil decir tus pecados estos son perdonados, aunque no sea verdad, no sea real lo que sucede en este caso. Porque solo Dios perdona pecados. Entonces, él le dijo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Dice, porque él le había dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque era Dios. Y no solamente perdonó el pecado de él, sino que levantó de la cama a este paralítico, amigos, dejando boquiabierto, porque se levantó, cargó su cama, salió y todos quedaron boquiabiertos y otros glorificaban a Dios. Qué hermoso y perfecto nuestro Señor. Qué cosas importantes, tan lindas y tan complejas, pero tan sencillas a la vez, porque Él es Dios Todopoderoso. Siempre nos sorprende, todo el tiempo nos sorprende el Padre, pero aún en las tribulaciones, porque nosotros habremos de padecer por causa de la justicia. Así que el que quiera seguir a Cristo, cargue su cruz y sígame, dice el Señor. Tenemos que, igual dice que mi yugo es fácil, mi carga es fácil. Así que es mejor cargar la cruz de Cristo que ser totalmente pisoteados por Satanás y el mundo y toda la inmundicia que viene del mundo, ¿sí? Todo lo que brilla no es oro, el único oro es Cristo, el único brillo viene del glorioso, el que está en luz inaccesible allá en los cielos. Nadie ha visto al Padre, sino el Hijo.
por lo tanto Él es la imagen de mi sustancia. Dice, bueno, sigamos entonces, a ver qué más tenés por acá. Timoteo, sí. Primera de Timoteo 6, 13 al 16. Sí. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, Ajá. y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, Exacto. a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Bueno, ahí va mostrando que Cristo revela a Dios. Cristo está en Dios y Cristo es Dios. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero, el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Podés leer en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. Fíjense cómo en uno habla Jehová, acá habla de Jehová, Isaías 44:6 habla de Jehová. Yo soy el primero, el postrero, y fuera de mí no hay Dios. A ver qué dice en Apocalipsis. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el alfa y el omega, el primero y el último, el primero y el postrero. Bueno, y vamos a terminar con esta joyita, Romanos 9:5, que lo voy a leer para vos, amigo. Hay muchísimos versículos más que no incluimos porque se hace muy largo. Vamos a terminar con una alabanza. La alabanza dando gloria a Dios, ¿no? Con pandero, con instrumentos, todo tipo de instrumentos, con alegría, con gozo, para cuando veamos al Todopoderoso, sí, al primero, al último, a aquel que habrá de venir, sí, al Todopoderoso. Dice, fíjense lo que dice Romanos 9:5, Pablo, y concluimos con esta joyita, con esta joya de la palabra de Dios. Así que te invitamos a que agarres la palabra, que leas todo el tiempo, para que conozcas a Cristo, porque esa es la vida eterna, conocerlo, y a Dios que es el Padre. Él mencionaba en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Jehová de los ejércitos es Jesucristo. Entonces vamos a Romanos 9:5 y terminamos con una alabanza. Romanos 9:5, un saludo a todos mis amigos, a Olga Kaminsky, que el Señor te bendiga. Lee la palabra, Olga. Vas a encontrar ahí mucha sabiduría y consolación para todos los target individual. Un saludo a mi hijo, que Dios le dé vida eterna, a los grupos de oración, a las iglesias, a todos los hermanos que escuchan. Si quieren colaborar con versículos bíblicos, lo pueden poner por favor en los comentarios, porque de esa manera la gente que no cree en Cristo, que ve este video, también puede ir alimentándose de la palabra. Por favor, pongan abajo versículos bíblicos respecto al tema, porque hay muchísimos versículos más donde marca esta deidad de Jesucristo. Romanos 9, versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar con el Salmo 150. Alabadle en la mañana.
son de la bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flauta. Alabadle con címbalos resonantes. Sí. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Amén y gracias, Señor, Padre amado. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén.